Vamos a hablar de un tema que afortunadamente empieza a estar en agenda cada vez más fuerte, después de algunos episodios, por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tiene que ver con la salud mental de los deportistas, sobre todo de todos los deportistas en realidad, pero en muchos casos de deportistas de alto rendimiento. Bueno, hay varios casos vinculados al fútbol en la República Argentina que han dado que hablar en los últimos años, no solamente en el fútbol como deporte, en realidad en todos los deportes. Vamos a charlar con Matías Dalla Fontana, que ya está con nosotros, es psicólogo, es además fundador del proyecto Deporte Solidario. ¿Cómo andas, Mati? Gracias por venir. Bien, muchas gracias por la invitación, Sergio. ¿Qué tal? Siempre muy a gusto acá con ustedes conversando. Gracias por venir. Es un tema que está como bastante más en agenda por algunos episodios que empezaron a ser conocidos. Bueno, hay un caso de un futbolista argentino del último tiempo bastante tremendo, el caso de esta atleta olímpica también, que dijo, bueno, hasta acá llegué porque priorizo mi salud mental. El tema empezó a tener una atención que antes no la tenía. Sí, obviamente la notoriedad de las referencias en juego en estas circunstancias hace que la cosa se visibilice, en este caso mundialmente, y tiene que servir como situación para reflexionar que en realidad es una crisis generalizada a la que estamos asistiendo y tiene que servir para pensar qué modelo deportivo queremos llevar adelante en nuestras localidades, en nuestro país, en nuestras instituciones. Podríamos sintetizar de un tiempo a esta parte. El deporte de alto rendimiento intentó correr las fronteras de la obtención de récords hace algunas décadas, corriendo la frontera de las cargas de entrenamiento. Era hacer nadar a un nadador que nadaba 1000, 2000, 3000, 5000. Eso llegó a un punto, que era la capacidad física. Se intentó correr nuevamente esa frontera con el estudio de las hormonas, del aporte del doping, y eso fue agregar otro elemento con la intención de revolucionar el deporte corriendo la frontera. Hoy en día se está estudiando incluso la cuestión genética, digamos. Exacto. El problema es que en ese tránsito lo que se ha perdido de vista es, yo diría, una categoría del humanismo, que es la integralidad. Esta idea del ser humano, en sus aspectos que lo componen esencialmente, que es el cuerpo, la mente y el alma, el espíritu, independientemente de la confesionalidad de esto. Y las distintas naciones perdieron de vista cuáles son los elementos permanentes de sus tradiciones, sus identidades, que son reforzadores positivos, que son elementos de sostén, que son elementos de contención del deportista. Podríamos decir, en el caso de esta deportista, hay un modelo deportivo en ese país, en el nuestro ese elemento, sin lugar a dudas, es el club de barrio, por ejemplo. En algún momento a esta parte, un modelo de éxito, un modelo de mercado, un modelo que por ahí pone en primer plano el deporte espectáculo, el tema de las archicifras económicas que se mueven, las apuestas, el doping, se olvidó de cuidar la relación del deportista con su ámbito natural, que es el club. Y con la relación primaria. Y con la sociedad primaria, incluso con la familia. Y se puso en contradicción algo que en realidad no debe ser visto de manera dicotómica, que es el alto rendimiento y la institución de referencia. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando preparamos, cuando pensamos cómo se desarrolla, desde el primer momento, yo diría, de la concepción del ser humano, un deportista de élite, un deportista de alto rendimiento, el club o la institución de donde entrene, dispone de ese deportista 2 horas por día, 3 horas por día, independientemente de los estímulos que éste tenga. Pero con el tiempo se fue descubriendo que, para sintetizarlo, el éxito, la producción de ese rendimiento tiene que ver con la intersección de 3 esferas. La carga de entrenamiento, acá la técnica, lo físico, ¿sí? La nutrición y el descanso. De manera que si uno hace un poco ojo de buen cubero y de sentido común, la nutrición y el descanso están más en manos de la familia que del propio club. De manera que la producción del recorrido, el trayecto de vida de un deportista de alto rendimiento está muy relacionado con la forma en que el club interrelaciona con la familia en la organización del pibe. Quiero decir, no hay oposición, nunca debió haber oposición entre la vida en el club, la integración de la familia
y el proyecto de desarrollo de deportistas de altísimo rendimiento. Hoy esto está haciendo crisis y lo estamos viendo en casos resonantes, pero lo vemos en realidad en distintos deportes y en distintos niveles. Vos hablás del pibe, o sea, hablás sobre todo desde el aspecto de la formación de ese atleta. ¿Qué pasa con los atletas que ya son independientes, que ya tienen una trayectoria? Bueno, en el caso de esta atleta olímpica estadounidense ya, ¿no? Estadounidense. Con varios récords, Sí. con una carrera prolífera, avanzada, y que en pleno Juego Olímpico se dio cuenta que... No era eso lo que quería, básicamente. No, pero además que claramente está pasando por una situación que afectó su rendimiento y por lo menos lo puede ver, con lo cual desde afuera, bueno, vos como psicólogo lo sabrás mucho más seguramente, es un gran primer paso identificar qué está pasando, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, lo primero es la correcta identificación del problema, así como la correcta identificación de los objetivos. Esto en cualquier orden de la vida, en cualquier elemento de planificación que uno aspira a conducir un proceso, la claridad de objetivos es un principio básico. Acá eso está identificado. Ahora, no es un problema de psicología deportiva en el sentido de las herramientas de preparación precompetitiva, la focalización, la concentración, la atención, la planificación táctica de esa competencia en sí. Esto es una crisis de sentido, una crisis existencial donde ella plantea, esto ya no me llena, esto ya no me colma, no quiero estar acá. Y esto tiene que ver con una dimensión que excede lo psicológico, repito, y tiene que ver con el alma, tiene que ver con lo espiritual, con el factor espiritual. No por ser autorreferencial, ustedes saben que vengo del palo del rugby, que tuve un pasaje por ahí. Un equipo modelo, los All Blacks, que hacen un culto de este tema de la organización, no por hacer un mero espectáculo o por una impostura, ellos arrancan con una danza religiosa guerrera cada partido. Tiene que ver con la identificación de elementos permanentes que a ellos, como equipo y como nación, le aportan un plus. Le aportan un plus en el altísimo rendimiento. Y una danza de carácter guerrero religiosa. No es una cosa solo de la psicología deportiva el problema al que estamos asistiendo. Tiene que ver con esto que dijimos de la integralidad. En el caso, Matías, de Delfina Piñatelo, nadadora argentina, 21 años, que hace también poco tiempo, lamentablemente, no tuvo los mejores resultados dentro de su desempeño olímpico, pero también se conoció posteriormente un repudio al cohete, completamente desde una gran cantidad de público y otra gran cantidad de público defendiéndola, pero lo que hizo que debiera cerrar sus redes sociales, digamos, su exposición pública a través de las redes sociales como deportista quedó cerrada por lo menos por ahora. ¿Cómo puede afectar a una joven de 21 años con un futuro olímpico enorme? Sí, afecta de manera gravísima. Hace poco los periodistas toman a un pibe de los que obtienen la medalla con los Pumas y hace una declaración absolutamente infeliz, que en realidad tenía un sentido que es entendible y quedó absolutamente fuera de lugar. Nunca debió hacer esa declaración con el cerebro desoxigenado, como decimos por ahí en el ámbito del periodismo deportivo, hablando en caliente. Sí. Esto requiere, sí, lo que vos planteás, Sergio, un nuevo desafío en la formación de los jóvenes deportistas, que es la relación con los medios de comunicación y con las redes sociales. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo no hablar? ¿En qué contexto? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Es un problema. Son adolescentes. Hoy en nuestra sociedad, una deportista de 20 años es prácticamente un adolescente. Y dispone del celular en el bolsillo de manera permanente, las 24 horas al día. Cualquier desatino en el manejo de ese dispositivo puede producir estos desbordes con enormes consecuencias gravosas para ella. Entonces, lo que no cambia es la arquitectura antropológica del ser humano, la integralidad. Lo que sí cambia son las circunstancias en las cuales debemos formar a los jóvenes, a los deportistas. Y estos son elementos que las instituciones tienen que poner en sus nuevas, como se dice en educación, en la currícula formativa, estas nuevas cuestiones. El rugby, después de muchas macanas que se han mandado en algunas circunstancias, está incorporando desde la Unión Argentina de Rugby manejo de la ira, formación de los pequeños jugadores en educación emocional, en no discriminación,
en luchar contra los estereotipos. Hace poco tiempo publicó una nota de Pichot al respecto. Al respecto, sí. De los cambios que había metido en su capitanía de los Pumas. Sí, entonces, lo que no cambia es el carácter educativo del club. Lo que sí cambia son los desafíos que se van incorporando. Lo que no cambia es el rol de la familia adentro del club, asignándole las funciones que debe tener en la co-formación con los entrenadores, con los dirigentes. Son nuevos desafíos, sin lugar a dudas. Y el manejo de las redes sociales, el manejo de los dispositivos y la relación con los medios de comunicación es todo un tema para incorporar. Quedó, me parece, con lo que decís, es como que queda congelado en el tiempo aquel viejo axioma que sí se escuchaba, por ejemplo, en los 90 o principios de los 2000, de son profesionales, no los afecta nada. No, vaya que los afecta, sí. Pensá que en el caso de algunos deportes donde se manejan cifras siderales, porque están puestos en una economía de mercado global, que lamentablemente está sujeta a intereses a veces espurios o con poco cuidado por la persona humana, por su dignidad. Hay chicos de 16, 17 años que sus familias ya están firmando contratos siderales. En el sistema familiar, por decirlo de alguna manera, ese dato produce, si no está bien contenido, bien orientado, bien asesorado, desbordes y anomalías de todo tipo en la conducta, en la familia y en el chico. Te consulta Héctor Galeano, desde el más allá, a través de la pantalla. Hola, Mati, ¿qué tal? Gran jugador de básquet, Héctor. Bueno, no sé si será tan cierto eso que decís, pero algunos lo dicen. Una promesa incumplida de básquet. Una eterna promesa. No, bueno, el amor que tienen los de la Fontana por el rugby los ha llevado a incorporar algo impensado, ¿no? Que llevar el rugby a la cárcel. Sí. Después, en todo caso, podríamos en otro momento hablar de eso que es tan lindo, ¿no? Que genera tanta empatía, tanta inclusión. No, te quería preguntar esto, Mati. A mí me parece que hay que trabajar mucho sin tener experiencia en la materia, pero solamente de ser un padre que lleva a su hijo a una actividad física, en el paso entre cuando el deporte es exclusivamente lúdico a cuando empieza a ser una cuestión de competencia. A mí me parece que ahí hay como que en ese tamiz se definen muchas cosas, ¿no? La voluntad del niño o del adolescente, su interés real, el interés real de la familia, que tal vez no coincide con el del niño y el adolescente. A mí me parece que los profes tienen un rol clave, ¿no? Sí, claramente. Ese que vos identificás con mucha corrección es un paso. Hay otro paso que es, después que el chico y su familia reconocieron cierta vocación, cuando los chicos que ya vienen de las juveniles competitivas empiezan a tener chances de formar parte de sistemas de preselección, tanto para si quedan adentro como aquellas situaciones que son la mayoría, cuando los chicos no quedan seleccionados. Porque se transforma en una gran masticadora, en una gran picadora de carne y nos ha empezado a pasar, esto pasa en el fútbol, cuando está la frutilla del postre allá cerca, esa frutilla que para la mayoría de los jugadores de fútbol argentino nunca va a llegar esa frutilla. Pero nos pasa en los otros deportes ya. Las uniones han generado estructuras de desarrollo federal, con estructuras de preselección, y empiezan a haber chicos, los pibes ven esa posibilidad y son más los que quedan afuera que los que quedan adentro. Ahí, Héctor, tenemos que trabajar otra bisagra, tanto para acompañar al que entra como para el que, entre comillas, se frustra. Y después hay otra cosa, el profesionalismo. Entran cada vez más jóvenes, pero salen cada vez más jóvenes. Un jugador de fútbol que vive una vida de relativo éxito, visibilidad, pongámosle entre comillas también farándula, en fin, un reconocimiento, una notoriedad en la ciudad donde transita, a los 30 y pico de años empieza a ver el declive de su carrera. ¿Qué pasa con ese muchacho que a los 30 y pico de años tiene que pensar un proyecto de vida hasta los 90? Claro. Y ahí, Héctor, también hay otra bisagra para trabajar fuerte. Claro. Y el rol de los medios en esa situación también, porque muchas veces el periodismo deportivo es extremadamente duro. Es el mostrador de la carnicería, ¿no? Es el mostrador es el que te marca cuál fue tu límite y a partir de ahí parece ser que cualquier deportista no sirve más para nada porque ya no está más al nivel que estaba. Porque ya no está más en la cancha, ¿no? o no está más al nivel que estaba. Sí. Inclusive siendo deportistas que están a un nivel que muy pocos tienen, te dicen ya no está más como al nivel que estaba y eso empieza
imagino que debe pegar fuerte también. Sí, para pega el fuertísimo. deportista, ¿no? Esto hay que también decirlo con claridad, porque ustedes son personas que han abrazado con pasión y con responsabilidad una profesión. Son personas que aspiran a caminar por Santa Fe, por su comunidad, y ser reconocidos como buenos tipos, como buenos ciudadanos. Ahora, hay dos modelos en tensión, digamos, y nunca se dan tipos puros, se dan claroscuros, pero hay distintos modelos. Y hay gente que no se toma las profesiones con la misma ética que tienen ustedes. En el mundo del periodismo deportivo hay cosas realmente lamentables, ustedes saben, sí. como en otras profesiones, digamos. Y hay dos modelos en tensión. Hay un deporte para la cultura del encuentro, como diría el Papa, y hay un deporte que es para la cultura del podio. Y también hay un periodista para cada modelo. Esto me parece que está claro y hay que dar la discusión del rol de los periodistas en este desastre. Quiero preguntar algo más, no tenemos más tiempo, pero muy rápido. Es muy fuerte por ahí, o a lo mejor es irse a los extremos, pero Messi. Lo de Messi es tremendo, porque más allá de lo que significa Messi, es como que el tipo está cuestionado 24/7, no solamente por el periodismo deportivo, por el argentino, por las redes sociales. ¿Qué impacto puede tener en una persona? No deja de ser una persona Messi, absolutamente distinta a la gran mayoría de las personas, pero no deja de ser una persona. Todo eso, digamos, la presión del tipo, y bueno, lo que pasó con la Copa América, finalmente muchos nos pusimos contentos, no solamente por tener una Copa América, sino porque decir, bueno, al fin este pibe agarra una copa y se saca de encima un peso que probablemente haya tenido. Sí, y después de muchos años. Después de muchos años. Sí. No, vos diste, me parece, una apreciación que da en el punto, la persona. En serio, no es una cuestión abstracta. Hay un modelo de sociedad que supone que somos un agregado de individuos y que el hombre es lobo del hombre y que la sociedad se trata de una guerra de todos contra todos en búsqueda del beneficio personal. Y hay otro modelo que no plantea que son solo individuos, que son personas, y que las personas somos un haz de relaciones, que necesitamos una familia, un club, amistades. El concepto de persona, ponerlo arriba de la mesa, recuperarlo, que tiene que ver con un pensamiento filosófico, que es el del humanismo, el del humanismo cristiano, si quieren, hay que reintroducirlo en la discusión del modelo deportivo. Y en las otras profesiones también, por supuesto. Eso que vos dijiste es clave. Y a Messi se lo trató como muchas cosas, pero la mayoría de las veces no como persona. Como ídolo, como goleador, como fracasado, como extranjero. Y en esa medida hay que ver... Pecho frío. Hay que ver también en qué medida el entorno que forma parte del sistema de relaciones de ese deportista tuvo esto en consideración y lo tuvo claro, porque muchas veces hay todo, ustedes saben, un sistema predatorio alrededor de los deportistas exitosos que juega ese juego y que lo lleva al pibe a jugar ese juego en el medio de intereses horribles, digamos, y perdiendo de vista lo principal. Mati, gracias por venir. Sí, dale. Bueno, pero muy cortita, Tito, porque ya tenemos otra nota. Son 15 minutos más, no sé si tenemos. Dale, no hay problema. No, que para otra charla, ¿no? El factor humano. No sé si vieron el triunfo de Sifan Hassan, la atleta que ganó los 1500 metros, que se cayó. Increíble. Quedó última y le costó 61 segundos pasar a todas y obviamente ganar la carrera, ¿no? El factor humano es eso que no entra en ninguna estadística, en ninguna variable, ¿no? Es el corazón, en definitiva. Muy impresionante. No lo puedo haber dicho mejor que vos, es el corazón y es un plus, un magis, digamos, tiene que ver con otra cosa, no es psicología deportiva, es otra cosa. Gracias, Mati, por venir, un gusto tenerte. Gracias, muchachos, muchísimo gusto, a disposición.